Hoy vamos a hablar del dios Marte y sus descendientes, Rómulo y Remo. Para eso tenemos que irnos muy atrás en la historia y llegar hasta la guerra de Troya y recordar que el dios Marte luchó a favor de los troyanos contra los griegos. Y para los griegos el dios Marte, sobre todo para los griegos de la época clásica, decía este dios Marte, no era tan venerado como en épocas anteriores. Ya no amaban la guerra los griegos, al menos no de la manera en que la concebían de manera antigua. Ahora la guerra era para expandir sus principios o para defender sus territorios, pero ya no estaba esa ansiedad violenta que insuflaba el dios Marte. Por eso lo tenían como un dios en cierta medida menor, y así nos lo hace saber, por ejemplo, Homero cuando habla sobre él. Incluso este dios es herido por algún humano como Diomedes o por un semidios como Hércules en diferentes momentos. Es decir, que hasta es vulnerable. Recordemos además que el nombre de Marte para los griegos es Ares. Pero estábamos en la guerra de Troya y esta ciudad fue destruida cuando los griegos vencieron a los troyanos y los dioses que apoyaban a los griegos vencieron a los dioses que apoyaban a los troyanos. Y uno de los héroes troyanos, llamado Eneas, se salva junto con su hijo, su padre y algunos sirvientes, y huyen en un barco. Luego de varias peripecias que son relatadas por Virgilio en la Eneida, Eneas llega a las costas de un reino, del reino de los latinos, que hablaban un idioma extraño para Eneas que no es otro que el latín. Y allí Eneas entabla amistad con el rey latino y éste le ofrece a su hija por esposa. Así que cuando muere este rey, Eneas hereda el trono, y a la muerte de Eneas, su hijo hereda el trono. Es decir, que todos los descendientes latinos pasarán a ser descendientes de Eneas. Y dos de estos descendientes se llamaron Númitor y Amulio. Estos dos personajes, cuando llegaron a jóvenes, entraron en disputa por el mayorazgo, por la primogenitura. Númitor era mayor que Amulio y tenemos que recordar que en la antigüedad, en muchísimas culturas, el hijo mayor heredaba todo y el hijo menor no heredaba nada. Esto me hace acordar a la historia de Ricardo Corazón de León, allá por la Edad Media, que heredó todo y su hermano Juan era llamado Juan sin tierra porque no tenía nada. Y Juan sin tierra es recordado no porque no tenía nada, sino por ser un príncipe que cobraba impuestos altísimos, que hizo que en los bosques se rebelase la población, y aquí aparece la historia de Robin Hood. Pero en realidad Juan sin tierra lo único que hacía era recaudar impuestos para su hermano, que en ese momento estaba preso por el duque Leopoldo de Austria, luego de regresar de las cruzadas, y el duque exigía un alto rescate, por lo cual Juan sin tierra debió cobrar grandes impuestos y pasar a la historia como el malvado, para que luego, cuando regresase su hermano, volviese a estar sin nada. Pero volvamos a Númitor y Amulio. Númitor era el mayor y por derecho le correspondía todo lo que había heredado de su padre, así que este descendiente de Eneas era el nuevo gobernante. Pero Amulio no estaba conforme con eso, y se lo hizo saber a su hermano. Si los dos somos hijos del mismo padre, ¿por qué no compartimos la herencia? Y a Númitor no le pareció mala la idea, así que decidió decirle a su hermano, preguntarle a su hermano qué es lo que quería de esa herencia. Y su hermano le dijo, no quiero las tierras las administras tú, pero quiero el tesoro de nuestro padre. El padre de Númitor y Amulio al parecer tenía un tesoro en piezas de oro muy importante, así que Númitor accedió para dejar conforme a su hermano y les dio las piezas de oro. Pero Amulio empezó a repartirlas entre ciertos guardias y soldados para sobornarlos y así quitar del medio a Númitor, a quien apresaron y lo mandaron a vivir alejado de la ciudad, alejado del reino, en una cabaña en donde se convertiría en pastor. Pero Amulio no estaba conforme y tenía miedo
de que algún descendiente de Númitor pudiera reclamar el derecho a gobernar, siempre y cuando fuese varón, porque esa primogenitura siempre la heredaba un varón. Y en principio no tenía inconveniente, porque Númitor solo tenía una hija, llamada Rea. Pero el miedo que tenía Amulio es que Rea pudiera engendrar algún hijo varón que cuando llegase a su juventud quisiera reclamar el trono. Así que decidió que a su hija también la encerraría, pero a esta en un templo, y ella debería ofrendarse y ser virgen en el templo de las Vestales para de esa manera resguardar su castidad y que nunca tuviera hijos. Y así vivía Rea, casta y virgen en un templo, hasta que el dios Marte, desde el Olimpo, desde las alturas, la vio y quedó perdidamente enamorado de ella, y decidió ir hacia el templo. Al principio ella estaba muy asustada cuando se le presentó este dios en forma humana, pero luego él la convenció de que la cuidaría y le prometió las delicias del amor a las que ella accedió. Después de todo, era un dios y ella estaba ofrendada a los dioses. Así que de estos encuentros amorosos empezó a surgir la vida, y dentro del vientre de Rea crecían dos mellizos. Por supuesto, Marte, como todo dios, no se quedó con ella, sino que se fue allí donde los tambores de guerra sonaban, pero le prometió a ella que su descendencia llegaría a gobernar toda la tierra. Lo cierto es que en un principio Amulio no se enteró del embarazo de Rea, pero cuando fue evidente, ordenó que ni bien los niños naciesen, fuesen arrojados al río Tíber, que pasaba cerca de aquel lugar. Y así fue. Cuando los niños nacieron, fueron arrebatados de su madre por un grupo de sirvientes, los pusieron en un canasto y los arrojaron al río. Pero ese día el río, que estaba tumultuoso, calmó sus aguas y arrojó el canasto a la otra orilla. Y allí una loba, que tenía su cría recién nacida también en una cueva, se llevó a los niños a la cueva y los crió como hijos propios, hasta que más tarde un campesino los encontró y se los llevó a su casa, y bautizó a estos dos niños como Rómulo y Remo. La historia de ellos la voy a contar en otro episodio. Por ahora nos despedimos con una frase de Virgilio, el autor de la Eneida, que relata las aventuras de Eneas desde Troya hasta la tierra de los latinos, que dice así: aunque tuviera 100 bocas y 100 lenguas, y mi voz fuese de hierro, no podría enumerar todas las formas del crimen.